Caudales de avivamiento para el Amazonas. Es una honra tener al pastor Héctor Escobar. Él hace parte de la Junta Directiva de la Asamblea de Dios de España. Es un hombre que es hijo de pastor también y con una experiencia y con un amor. Yo quiero que recibamos un aplauso de honra al pastor Héctor Escobar de España. Pastor, bienvenido. Buenas noches a todos. Buenas noches. Dígale que tiene a su lado, qué privilegio sentarme cerca de ti. Feliz de estar en este lugar y poder escuchar tantos testimonios de lo que Dios está haciendo. Dios está en las Amazonas. Él está haciendo cosas maravillosas y es muy inspirador para mí. Agradezco la oportunidad al pastor Joe de permitirme que pueda acompañarle en este viaje. También al pastor Julio, tanta gente buena que hemos conocido, amigos. Y la verdad es que después de escuchar a estos hombres y mujeres de Dios, bueno, las mujeres no han hablado. Yo miraba al pastor y digo, será su jefa, su control, pero no ha dejado ni hablar a la mujer. Pero después de escuchar a esta gente, yo digo, ¿y ahora qué les hablo yo? ¿De qué les voy a predicar? Menos mal que no estamos aquí para hablar de nosotros, estamos aquí para hablar de Jesús. Y para hablar de su palabra, ¿verdad? Su palabra es rica. Yo digo que aquellos que tenemos la oportunidad de poder predicar, somos unos privilegiados. ¿Por qué? Porque no hablamos de nosotros. Hablamos de alguien que no somos nosotros. Hablamos de un libro que no hemos escrito. Y si pasa algo, no depende de nosotros, depende de Él. Así que es el mejor trabajo predicar el Evangelio, ¿eh? Y esta noche yo creo que el Señor está en este lugar. Y si Él está aquí, cualquier cosa puede pasar. Lo que marca la diferencia cuando tú y yo venimos y nos juntamos no es la música ni la tecnología. Lo que marca la diferencia no es quién predica. Lo que marca la diferencia es que Jesús esté. Y si Él está, cualquier cosa puede pasar en tu vida. Yo no puedo afectar tu vida a tal modo que te cambie el corazón. Pero cuando Jesús te toca, un toque de Jesús en tu vida puede marcarte para siempre. Y por eso hemos llegado a este lugar, para que el Señor Jesús nos toque, para aprender y seguir recibiendo de Él. ¿Amén? Antes de ir a la palabra del Señor, quiero decir solamente 3 cosas. La primera de ellas es que, como ya sabrán, soy de España. Soy español, vivo en la ciudad de Sevilla, en el sur de España. Hace mucha calor, así que me siento como en casa aquí. Y es probable que diga tal vez alguna palabra que le suene mal. Si digo alguna palabra que suene mal, usted no se va a escandalizar, ¿verdad que no? ¿Me va a perdonar, a que sí? Siguiente cosa que le quiero decir. Yo no vengo a hablarle en esta noche desde un pedestal de éxito. Yo voy a compartir la palabra que yo le comparto a usted, Dios la trabaja también en mi corazón. Yo sigo en un proceso de obras permanentes, siendo transformado, tengo debilidades, tengo luchas, me equivoco, estoy en el proceso, estoy rumbo al cielo, igual que usted. Así que yo no le voy a hablar de un pedestal de éxito, de perfección, de infalibilidad, no. Yo creo que es más necesario hoy en día la cultura del fracaso. Que gente nos hable desde sus fracasos, desde sus errores, para que nos podamos sentir identificados y descubramos que hay esperanza. ¿Amén? Así que quiero hablarle como un colega en la fe, como un hermano en Cristo. Juntos vamos a estudiar la palabra del Señor, vamos a disfrutar de la palabra del Señor. ¿Amén? Y la tercera cosa que le quiero decir es trasladarle los saludos de parte de mi esposa. Soy casado con una andaluza, morena, preciosa. Llevo 20 años casado y tenemos 3 hijos. Yo soy la prueba de que hay esperanza para los feos.
Ella les manda saludos. Recuerden que si algún día tienen la oportunidad de llegar a Sevilla, allí tienen su casa. Vengan de uno en uno, pero ahí tienen su casa, ¿eh? Amén. Ahora sí, acompáñenme, Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Voy a leer una de las historias más conocidas de la Biblia. Cuando se habla de llamado y de ministerio, esta es una de las historias más recurrentes. Yo estoy seguro que todos los que estamos en este lugar la hemos leído miles de veces. Yo creo que la persona que más veces lo ha leído, evidentemente, es el pastor Ricardo Solano, ¿está claro? Pero yo le escuchaba. Digo, este hombre ha leído un montón de veces la Biblia. Yo me sentía mal escuchándole leer. Cuando llegue me va a preguntar mi esposa, ¿qué has aprendido las Amazonas? Tengo que leer más la Biblia. Pero siempre la palabra del Señor tiene algo nuevo para nosotros. Porque es viva y es eficaz. Algo que está vivo se desarrolla, algo que está vivo actúa, algo que está vivo se ramifica y afecta de manera distinta a todo lo que le rodea. Eso es la palabra del Señor para nosotros. Primera de Reyes 19 dice, partiendo Elías de ese lugar, encontró a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y Eliseo tenía la última. Y pasando Elías por delante de Eliseo, echó sobre él su manto. Entonces, dejando Eliseo los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y Elías le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y Eliseo volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Existen dos clases de personas en el mundo. Están aquellos que viven persiguiendo un propósito y están aquellos que viven sin perseguir un propósito. Están aquellos que trazan un propósito para sus vidas, que trazan metas, trazan planes, trazan objetivos, se marcan sueños a medio o largo plazo. Y están aquellos que no tienen sueños, ni tienen metas, ni tienen propósito, simplemente se dedican a sobrevivir en la vida. Se dejan arrastrar por la rutina y se levantan un día y otro a ver qué va a pasar hoy, pero no tienen un rumbo fijado en sus vidas. Lo primero que yo te quiero decir en esta noche es que todo ser humano tiene un propósito en el corazón de Dios. Y para aquellas personas que vienen a los caminos del Señor y vivieron su vida trazando sus propios propósitos, la Biblia me enseña que Dios tiene propósitos mucho más grandes de lo que nosotros somos capaces de trazar. La palabra del Señor dice en Efesios que Él es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos. Y para aquellos que no tienen propósito, la palabra del Señor me enseña que Dios otorga propósito al ser humano. Y hay propósitos que son generales y hay propósitos que son personales. Como propósitos generales sabemos que todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Todos tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Otro de los propósitos generales es que todos fuimos creados para gloria y honra del Señor. Pero después cada uno de nosotros hemos sido diseñados para caminar en obras específicas para cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice que Dios diseñó y preparó obras de antemano para que nosotros andásemos en ellas.
Eso significa que Dios preparó algo específico para ti y para mí. Lo que Dios preparó para mí no es lo mismo que preparó para ti. Y en esta noche tú tienes que saber y grabarte a fuego en el corazón de que tu propósito nace siempre en Dios. Tu propósito nace en Dios. Cuando yo miro la vida de Eliseo, me doy cuenta que Eliseo es un agricultor. La palabra del Señor dice que es hijo de Safat. Safat, según los historiadores, era una persona adinerada, una persona que tenía una posición económica bastante elevada, que tenía 12 yuntas de bueyes. Eso significa que tenía un terreno muy grande para labrar y para trabajar. Y Eliseo pertenecía a una familia que tenía una buena posición económica. Él pertenecía al mundo y al contexto de la agricultura. Él no tenía nada que ver con el mundo del ministerio profético. Sin embargo, en el diseño de Dios, en el corazón de Dios, había un propósito para trasladar a Eliseo desde el ambiente de la agricultura al ambiente profético. Y cuando tú miras la vida de Eliseo, tú te vas a dar cuenta que no existe absolutamente nada en su entorno inmediato que pueda lanzarte una señal de que él va a ser un profeta. Porque él es un agricultor, trabaja con herramientas del campo, pertenece a un contexto de la agricultura. En aquel tiempo, aquellos que eran llamados para ejercer el ministerio profético vivían en las escuelas de profetas. Tú sabes que hay personas hoy en día también, cuando nosotros les vemos las características, las habilidades, los talentos, uno puede rápidamente identificar. En España decimos, este tipo apunta maneras. Y podemos rápidamente deducir o tratar de acertar por dónde va a caminar su vida. Si le vemos que tiene talento para la música, es muy rápido y fácil decir, hey, este va a ser un músico espectacular, seguro que Dios lo va a usar con la música. Otros podemos ver lo que saben hablar bien y decimos, este tipo sabe hablar bien, así que seguro que Dios lo va a usar como un gran predicador. Pero cuando tú piensas en un ministerio profético para Eliseo, no hay nada en la vida de Eliseo que apunte maneras hacia el ministerio profético. Y te digo esto porque muchas veces nosotros, cuando pensamos en el propósito de Dios para nuestras vidas, intentamos ver qué elementos pertenecen a nuestro entorno para tratar de deducir hacia dónde Dios nos va a llevar. Y hay mucha gente que está caminando en un propósito equivocado porque no supo entender que el propósito nace en Dios y ellos mismos trazaron, caminaron, elaboraron su propio propósito. En función de lo que tenían, de lo que sabían hacer, de sus características personales, de su entorno, de su ambiente. Y pensaron que lo que tenían alrededor condicionaba su propósito. Pero con Dios no es así. Dios tiene un propósito para ti. Y el propósito de Dios no está sujeto ni condicionado a la realidad que tú tienes ahora mismo. No importa dónde tú has nacido, no importa qué estudios tienes, no importa a qué familia tú perteneces, cuántos dones, habilidades o talentos tú tengas, tu propósito nace en Dios. Lo que para el hombre es glorioso, para Dios tal vez no lo es. Y lo que para el hombre no es glorioso, tal vez para Dios sí lo sea. El profeta Samuel se dirigió a ungir al próximo rey después de Saúl. Él fue a la casa de Isaí y comenzó a mirar hijo por hijo, pensando que entre esos hijos que él podía ver estaba el futuro sucesor de Saúl. Sin embargo, el Señor le dijo algo que tú y yo sabemos de memoria. Él le dijo, no mires lo que mira el hombre, porque Jehová mira a él. Pues no siempre tenemos claro, porque a veces tomamos nuestras decisiones basándonos en lo que vemos a nuestro alrededor. Y tratamos de deducir qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y cuando soñamos en grande, soñamos condicionando nuestro futuro a la realidad presente. Y no somos capaces de entender que el futuro nace en Dios. El propósito nace en Dios. ¿Sabes que hay gente que cuando piensan en lo mejor, es volver a revivir sus mejores momentos del pasado? Tu propósito nace en Dios. Tu propósito nace en Dios. Y cuando digo que nace en Dios, te estoy diciendo que no nace en ti ni muere contigo. Tú formas parte de un propósito mucho más grande. Escucha esto.
Lo que Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida es introducirnos dentro de un plan que no empieza con nosotros ni termina con nosotros. Muchas veces pensamos que la obra que tenemos en nuestras manos ha empezado con nosotros y va a terminar con nosotros. No te equivoques. Cada uno de nosotros fuimos insertados en un espacio-tiempo concreto de la historia, pero ya hubo alguien que comenzó antes y eso seguirá una vez que nosotros no estemos. Dios fue el que le dijo a Elías cuando estaba deprimido, escondido. Elías lloraba diciendo: soy el único que paga el precio, soy el único que está sirviendo a Dios, me he quedado solo. Y el Señor le dijo: no, quiero que vayas, porque vas a encontrar a Eliseo, hijo de Safat, lo encontrarás en el campo, él va a ser mi próximo profeta. El propósito para Eliseo nace en Dios. Elías pensaba que se terminaba todo con él, pero Dios dijo: no, yo tengo ya preparado a Eliseo. Y cuando tú y yo hacemos la obra de Dios, tenemos que entender que no comenzó con nosotros y cuando no estemos no va a terminar. Ya Dios tiene preparada a la gente que va a seguir trabajando después de ti. La palabra del Señor dice que cuando Dios se determina a llamar a Eliseo, lo encuentra en el campo trabajando. Y es muy interesante esto porque mientras que el mundo puede fijarse en las habilidades de aquellos que son llamados al ministerio profético, el Señor se fija en dos cualidades muy interesantes para usar a Eliseo: obediencia y fidelidad. La única manera de que tú y yo podamos vivir en el propósito de Dios es siendo gente obediente y fiel. La obediencia pasa por el servicio y la fidelidad pasa por permanecer. Un día estaremos todos delante de la presencia del Señor y Él no te dirá: qué bien que cantaste. Tú conducías el peque como nadie. Te van a decir: buen siervo. Y Dios se fijará en si eres un siervo responsable y si eres fiel. No todos hemos sido llamados a ser líderes. No todos hemos sido llamados a ser líderes, pero todos sí hemos sido llamados a ser siervos. No todos somos llamados a ser líderes, a ocupar puestos de responsabilidad. Lo digo porque aquí hay pastores y hay gente que no son pastores. Y a lo mejor te estás escuchando este mensaje y dices: no, pero yo no soy un líder. Sí, pero eres un siervo. El Señor te va a decir: bien, buen pastor, y pasa que no, buen siervo. Y ese término engloba a todos: a pastores, a laicos, a la gente que está en una posición de responsabilidad, en una estructura dentro de una iglesia, y a aquellos que no, porque no solamente se sirve dentro de estas cuatro paredes, uno sirve con su vida 24 horas allá donde está. Cuando hablamos de ser un siervo, hablamos de una condición del corazón, no hablamos de una posición. Hay mucha gente con posición, pero sin condición de siervo. Hay mucha gente que tiene una posición de liderazgo, pero no tiene un corazón de siervo, de servicio. Por eso lo que el Señor mira no es lo que mira el hombre. El siervo es aquel que está con la gente. El siervo es aquel que sirve a la gente. El siervo es aquel que toma la carga de la gente y la pone sobre sus hombros. Este mundo te dice que si tú quieres crecer, si tú quieres subir para arriba, si tú quieres avanzar, quieres ser un gran líder, un gran siervo, es como una pirámide en la que tú vas subiendo posiciones y estás siendo colocado por encima de mucha gente. Pero cuando hablamos de servicio, en los términos del reino, la pirámide se invierte. Y el siervo no es el que está por encima de mucha gente, es el que sostiene a mucha gente con los hombros. Por eso la palabra del Señor dice que Cristo Jesús se humilló hasta ¿no? En el extremo más bajo de la pirámide jamás podremos estar ni tú ni yo. Cristo nos ocupa ese lugar. Pero después de Él, tú y yo podemos estar. Y cuanto más bajamos, más nos parecemos a Jesús. Y cuando yo miro a Eliseo, yo me doy cuenta de que Eliseo es una persona llena de recursos, con dinero, con posesiones. Hay dos cosas que me llaman la atención. La primera de ellas es que no iba delante del resto de trabajadores. Dice que habían 12 yuntas de buey y él llevaba la última, iba detrás.
Iba detrás. Iba detrás. Y lo siguiente es que él podía haberse quedado en casa disfrutando del beneficio y el trabajo de otros. Sin embargo, estaba trabajando. La comodidad no le hizo perder su responsabilidad. Hay mucha gente que trabaja hasta que tiene dinero. Cuando tiene dinero deja de trabajar. Hay gente que se mete con Dios cuando aprieta la prueba o aprieta la necesidad. Una vez que Dios responde, se olvidan de Dios. Hay gente que sirve a Dios, hay gente que se esfuerza, hay gente que se compromete hasta que logra una posición de responsabilidad o de autoridad. Después se olvida, no sirve más. Pero yo encuentro que Eliseo tiene una posición de autoridad, pero esa autoridad está respaldada por la responsabilidad. Escucha, no existe la verdadera autoridad sin responsabilidad. Dios no llama a la gente que no quiere trabajar. Dios no llama a vagos. Dios no unge a vagos. Dios llama a la gente que trabaja. Dios llama a la gente que se esfuerza. Escucha, no estoy hablando de que Dios no llama a desocupados. Estoy hablando de algo diferente, porque puede ser trabajador y estar desocupado. Puede ser trabajador y estar desempleado. ¿Ah? Se entiende la diferencia, ¿verdad? Dios llama a la gente que trabaja. Dios no llama a vagos. Por eso cuando Dios quiere intervenir en la vida de Eliseo, lo encuentra trabajando. Y es trabajando cuando Eliseo descubre parte del propósito de Dios para su vida. Yo te digo una cosa, se nos ha hablado de la perseverancia, de continuar. Yo te digo, cuando tú continúes trabajando en fidelidad y en obediencia al Señor, Dios irá desvelando el plan que tiene para tu vida, que es un plan más glorioso de lo que tú jamás has imaginado. Pero tienes que seguir trabajando. Tienes que seguir trabajando donde Dios te ha puesto. Hay un momento en esta historia que para mí es el momento más importante. Yo denomino el momento del manto. Mira que tienes a tu lado, el momento del manto. El momento del manto es el clímax de esta historia, porque es un punto de inflexión. Es el momento en el que Eliseo cambia de rumbo. Él está arando con la última de las yuntas de bueyes en el campo, y de pronto pasa Elías cerca de él y extiende su manto sobre él. En ese momento, ese manto que cae sobre Eliseo produce un punto de inflexión en su vida. Eliseo se detiene porque algo ha pasado. Y ese momento de manto son momentos de visitación de Dios sobre nuestras vidas. Cada vez que Dios te visita es porque te quiere acercar un poquito más hacia su propósito. ¿Qué supone el momento del manto para Eliseo? Supone que él debe de salir del lugar donde está. Supone que tiene que dejar una atmósfera para adentrarse en otra atmósfera. El momento del manto para Eliseo supone cerrar una etapa y supone caminar hacia algo nuevo. Cada vez que Dios viene sobre tu vida, cada vez que Él te visita, implica todo esto también para nosotros. ¿Por qué crees que Dios te visita? ¿Por qué crees que Dios te toca? ¿Por qué crees que Dios se mueve sobre tu vida? Es para empujarnos cada vez más hacia el propósito glorioso para nuestras vidas. Es el momento clave, el momento del manto. Es un momento clave, un punto de inflexión en nuestra vida que no siempre sabemos aprovechar. ¿Cuántas veces hemos sido visitados por Dios y se ha quedado todo eso ahí? ¿Cuántas veces Dios nos ha tocado, nos ha hablado y se ha quedado todo en ese momento? Cada vez que Dios te visita es para traer cambios a tu vida. Si la visitación no trae cambios en tu vida, si la visitación no te afecta, si la visitación no te cambia, entonces la visitación no cumple el propósito. Hay mucha gente cuando tiene los pies del Señor tratan de moldear el Evangelio, su forma de vida. Por eso hay tanta gente que tunea el Evangelio. Hay mucha gente que moldea el Evangelio, adapta el Evangelio, lo adaptan a su forma de vivir, a su perspectiva de la vida. Y no es así. El Evangelio tiene que moldear tu forma de vivir. El Evangelio tiene que transformar tu forma de vivir. Tú me puedes decir, pero pastor, pero a mí no me ha caído nunca un momento del manto, nunca nadie ha agarrado y me ha tirado el manto por encima. Yo te digo, hay momentos en nuestra vida que son puntos de inflexión, que son similares al momento del manto. Puede ser un momento de visitación en una reunión, en un punto, en un congreso, en un tiempo de oración en tu casa.
Puede ser una palabra que recibes. Una palabra que recibes te puede cambiar el rumbo de la vida para siempre. Una sola palabra te puede cambiar el rumbo para siempre. Una sola palabra que tú le creas a Dios te puede introducir de lleno en su propósito. Recuerda a Jesús pasando por el banco de los tributos donde estaba Mateo, Leví, la predicación más corta. Introducción, sígueme. Punto número 1, sígueme. Punto número 2, sígueme. Punto número 3, sígueme. Conclusión, sígueme. Llamado, sígueme. La predicación más corta, una única palabra, y Mateo se levanta y sigue a Jesús. Una sola palabra te puede cambiar la vida para siempre. La palabra de Dios tiene el poder de cambiarte el rumbo de tu historia. Un momento del manto puede ser una experiencia difícil en la que ves a Dios obrar. Yo escuchaba los testimonios de algunos hombres y mujeres de Dios en estos días. Testimonios de pérdida, de sufrimiento, de reto, de desafío. ¡Wow! Yo trataba de procesar humanamente todas esas situaciones. Y es complicado poder empatizar con eso, porque hasta que uno no pasa por eso, no sabe lo que es. Yo no puedo decirle a una persona que ha perdido a sus hijos, hey, te entiendo. No, no te entiendo. Te escucho y me impacta, pero no sé lo que tú estás sintiendo. Pero una cosa sé, si tú te agarraste a Dios en ese momento, seguro que tu visión de Dios ha crecido desde entonces. Porque cuando uno pasa un mal momento y se agarra de la mano de Jesús, su visión de Dios, su relación con Dios, su vida espiritual cambia por completo. Porque los momentos difíciles para nuestra vida son oportunidades para ver a Dios obrar en nosotros de una manera maravillosa. Por eso todos nosotros que estamos en este lugar, en algún momento hemos visto a Dios obrar en nuestra vida. En algún momento hemos visto a Dios actuar. Esos son momentos del manto. ¿Cuántos milagros hemos visto? ¿Cuántas veces Dios ha respondido? ¿Cuántas sanidades hemos experimentado en nosotros? ¿Cuántas veces hemos pedido al cielo que intervenga y Dios ha intervenido con milagros extraordinarios? Esos son momentos de visitación. Son momentos donde el manto cae sobre nosotros. Un momento del manto puede ser una nueva oportunidad para tu familia, puede ser una promoción en tu trabajo, puede ser la conexión con alguien, o puede ser un congreso como este. Cuando el manto te cubre, sientes que el cielo te abraza. A Eliseo no se le pasaba por la cabeza en ningún momento que él pudiese llegar a ser el sucesor de Elías. Porque no había nada humanamente hablando que indicase que tal cosa podía pasar. Pero cuando el manto le cae encima, de pronto él siente que no es un anónimo. Él siente que los ojos del Señor están puestos sobre su vida. Cada vez que tú y yo recibimos un toque del Señor, el Señor nos está diciendo, todavía mis ojos están puestos sobre ti. No eres un anónimo, una anónima. Tal vez para el mundo estás perdido por ahí en mitad de la selva, sin contacto con otros pastores o otros ministerios. Y ahí estás y a veces te sientes solo o sola. Pero cuando Dios te visita, Él te dice, yo todavía sigo confiando en ti. Te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo. Yo estoy contigo. Cada vez que Dios te visita, cada vez que el manto cae sobre ti, es un abrazo de su presencia. Cada vez que el manto cae sobre ti es un toque de atención. Cada vez que el manto cae sobre ti es Dios enfocándote. Cuando Dios te visita es para enfocarte, es para cubrirte, es para protegerte, es para que sepas que Él todavía tiene sus ojos puestos sobre ti. Es un gesto de cuidado, es un gesto de defensa. Cuando Dios viene con su manto sobre nuestras vidas, entendemos que Dios tiene algo sobre nosotros. Y ese manto es simplemente un anticipo de todo lo que va a venir. Cuando el manto le cae a Eliseo encima, ese manto es un anticipo de lo que va a venir. Cada vez que Dios te visita, Él te anticipa todo lo que quiere hacer en tu vida. Por eso cuando tú y yo venimos a un congreso como este y Dios nos toca y sentimos su presencia, es solamente un anticipo de lo que puede pasar cuando estás en tu casa buscando la presencia del Señor. Cuando tú sientes que Él sana tu cuerpo y le ves obrar, es solamente un anticipo, un pequeño adelanto de todos los milagros que tú vas a ver en tu vida. Porque Dios hace eso. El Señor ya estuvo en tu futuro. El Señor ya estuvo en tu futuro. Porque sabes, cuando Dios te mira,
Él te mira fuera del espacio y tiempo. Es decir, cuando Dios te está mirando a ti, le está mirando tu pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Y cuando Dios te habla algo, Él te habla desde la eternidad, fuera del tiempo. Entonces cuando Él te dice, yo estoy contigo, es porque está viendo que te va a ir bien. Le pasaba a José. ¿Recuerda la historia de José? El Señor le enseñó dos fotografías del futuro a José. Fue como flash. Y le mostró dos fotografías de su futuro. José no entendía nada, pero le cayó el manto en sueños. Y le creyó a Dios. Y caminó siendo obediente y siendo fiel, a pesar de que los contextos no eran propicios para lo que Dios tenía para su vida. El Señor le muestra en sueños que va a gobernar y pasa a ser un esclavo en Egipto. Lo acusan de violación, lo meten en la cárcel. A peor, cada día iba peor la cosa, pero José seguía creyendo que el manto le cayó por un objetivo. El problema es cuando tú y yo nos cae el manto y todo se queda ahí. Por eso, lo importante no es el momento del manto, sino qué pasa después del momento del manto. Porque si nos ponemos a contar testimonios aquí de todas las veces que Dios ha obrado, no nos vamos más. Podríamos contar tantos milagros y testimonios, todas las veces que Dios nos ha visitado con su presencia, podríamos contar cualquier cantidad de testimonios. La pregunta es, ¿qué pasó después? ¿El manto me sacó del campo o me quedé en el campo con los bueyes? ¿El manto me sacó y me acercó al propósito o todo se quedó simplemente una experiencia? El manto te tiene que mover hacia adelante, no te puedes estancar. Y conozco mucha gente que cuenta el momento en el que el manto le cayó. Conozco tanta gente que te cuenta los grandes momentos en los que Dios le visitó. Y sabes, te cuentan esas experiencias. Pues yo te voy a contar, porque una vez estaba en el campo trabajando y de pronto nada más y nada menos que Elías me pasó por al lado y me tiró el manto encima. ¿Y qué pasó? Me quedaba súper bien el manto. Y te lo están contando desde el campo mientras siguen hablando con los bueyes. Y muchas veces contamos grandes experiencias con Dios, pero las contamos desde el mismo lugar en el que estábamos hace 20 años. Todos tenemos experiencias con Dios, pero no todos nos hemos sabido mover después de ellos. Todos hemos tenido encuentros con Dios, a todos en algún momento nos cayó el manto de una u otra forma, pero no todo el mundo fue capaz de salir del campo. Por eso me llama la atención lo que sucede aquí en este momento, porque hay muchas personas que no entienden que cuando Dios te visita, automáticamente después de que Dios te visite, tú tienes que empezar a tomar decisiones. Si tú no tomas decisiones después de una visitación de Dios, tu vida se queda igual. Porque el manto solamente te muestra el camino. Tú tienes que empezar a andar. Por eso es sorprendente lo que sucede en esta historia. Cuando Elías camina y no se detiene, lanza el manto sobre Eliseo. Eliseo es el que se detiene. Y por un momento él tiene que barajar y tiene que estudiar y analizar las opciones que tiene. Elías sigue caminando. Y es muy interesante lo que pasa porque le pregunta a Eliseo, déjame que vaya a besar a mi padre y a mi madre y después te seguiré. Elías le responde, ¿ves? ¿Qué te he hecho yo? El texto original dice, yo no te retengo. Y muchas veces culpamos a la gente que tenemos a nuestro alrededor de que no crecemos más, de que no conseguimos más cosas, de que nuestros sueños no se cumplen, o incluso culpamos a la gente que tenemos alrededor de que su propósito no se ha cumplido en nuestra vida. Yo no puedo culpar a Elías de que no soy su próximo sucesor, porque no me atreví a salir del campo. Elías dijo, yo no te he hecho nada, es tu decisión. No es la decisión del pastor, no es la decisión de tu esposa, ni de tus hijos, ni de tu líder, ni de tus amigos. Es tu decisión.
Hay cosas que las tienes que hacer tú, no la gente que te rodea. Y no entendemos esto, nos pasamos la vida lanzando balones fuera, culpando a la gente. Y cuando tú te pasas toda la vida culpando a los demás, jamás creces, porque nunca confrontas tus errores y debilidades. Eso no es sabiduría. El sabio se analiza, el orgulloso señala con el dedo. Es tu decisión. Cuando se trata de ser bendecido por Dios, tú decides cuánto eres bendecido por Dios. Cuando se trata de servir a Dios, tú te pones tu pecho. No te equivoques, no puedo crecer en esta iglesia, no puedo crecer donde estoy, en la aldea donde estoy, no puedo crecer en este trabajo, no puedo crecer en el contexto. Si Dios ha plantado algo en ti, eso puede crecer en cualquier lugar. El poder de quedarte parado, de volverte o de avanzar es solamente tuyo. Elías solamente te indica el camino. El pastor o quien sea solamente te indican el camino. El manto debe de llevarte siempre hacia el propósito de Dios en tu vida. Ahora, quiero ir terminando. Y para que vean que es verdad voy a pedir que pase para adelante, ¿no? Aquí. Tú sabes que los predicadores dicen, estoy terminando y acabo. Hasta que no venga un pianista no se quedan tranquilos. Entonces, puede pasar por aquí, Israel. Déjame soltarte varias cosas. En primer lugar, muchas veces el manto no nos lleva hacia el propósito porque no cambiamos nuestra mentalidad. Eliseo, y presta atención a esto, Eliseo tiene que empezar a cambiar su mentalidad de agricultor a una mentalidad profética. Pero escuchen, primero viene la mentalidad y después viene la profecía. Porque durante todo el tiempo que Eliseo sirve a Elías, él no da ni una sola profecía. No hay ni un solo milagro en el que Eliseo sea protagonista. No da ni una sola profecía, pero él se introduce en una nueva temporada hacia su propósito, que pasa por enseñarle a cambiar su manera de pensar. Y hay gente que ama demasiado lo que sabe como para aprender algo nuevo. Y si tú quieres algo nuevo de parte del Señor, tienes que aceptar la preparación para recibir eso nuevo de parte del Señor. Porque muchas veces Dios no nos da algo porque no estamos listos para recibirlo. Y tienes que entender que con la promesa viene la preparación para recibir la promesa. Dios prometió un Mesías a su pueblo. Desde Génesis 3:15, el protoevangelio, Dios prometió un Salvador. Pero tomó un gran proceso el preparar a su pueblo para el momento donde ese Salvador debía manifestarse. Y Cristo está en el Génesis y está en el Apocalipsis. Cristo está en todos los libros de la Biblia. Todos. Cristo es en el principio y Cristo es el amén. Pero tomó tiempo ver el cumplimiento de la promesa. Y Dios nos promete cosas y queremos verlas en el momento. Y no entendemos que Dios tiene que procesar nuestro corazón y prepararnos para poder recibirlas. Mi hijo tiene 13 años, se muere por conducir. Ni loco le voy a dar mi coche para que conduzca. Papá, tengo una palabra. ¿Tú me la has prometido? Sí. Pero yo no estoy loco. Entonces le decimos nosotros al Señor cuando Él tiene que darnos algo. Y estamos más preocupados en el cumplimiento que en la preparación. Si Dios te da algo y no está listo, lo que Él te da se pierde. Lo que viene de parte de Dios es el don. El carácter viene con el proceso. El don siempre funciona. El don siempre funciona.
siempre, porque viene de Dios. Y Él no te da algo errado. El don siempre funciona, pero sin el carácter, el don no cumple su función. Un don puede funcionar, pero sin carácter el don no servirá al propósito de Dios, servirá a tu propósito. Por eso hay mucha gente que tiene un buen don y funciona el don, pero el don no sirve al propósito, porque el carácter no sostiene el don. Y Eliseo recibe un llamado, recibe un empujón dentro del propósito, ese ministerio profético, es un punto de inflexión, algo cambia en su vida, pero él tiene que entrar en un proceso de transformación, donde su mentalidad tiene que cambiar. Y si no estás dispuesto a ser enseñado y aprender lo que Dios te quiere enseñar, no podrás disfrutar de lo que Dios tiene para ti en la siguiente etapa. Yo no te estoy diciendo que lo entiendas todo, y hablo de disposición. Disposición. ¿Qué es disposición? Se lo voy a explicar. Al final de la historia, dice la palabra del Señor que Elías le pregunta a Eliseo: ¿qué quieres? Tú me has seguido a todos lados, a Jericó, al Jordán, ¿qué quieres? Pesado. ¿Qué quieres? ¿Qué pesado que eres? ¿Qué le dice Eliseo? Se lo sabe, ¿qué le dice? Doble porción. ¿Lee la Biblia como el pastor o no? Quiero una doble porción de tu espíritu. ¿Qué es lo que le responde Elías? Cosa difícil has pedido, mas si me vienes te será hecho. En otras palabras, para mi mentalidad es algo imposible, es algo difícil, pero no es imposible. Eso es disposición. No lo entiendo, lo veo difícil, lo veo complicado, pero estoy dispuesto a que si es la voluntad de Dios, yo lo voy a recibir. Eso es disposición. Si no hay disposición, no hay aprendizaje. Y cada vez que Dios te toca y lanza el manto sobre tu vida es para llevarte a otra dimensión, a otro nivel, un poco más cerca de tu propósito. Ahí es donde tú y yo debemos de manifestar disposición para poder aprender. Lo que hace Eliseo, número 2, es regresar a su casa. Dice la Biblia que le dice a Elías: permíteme regresar a mi padre y a mi madre, y después te seguiré. ¿Qué hace Eliseo? Eliseo toma la yunta de bueyes, la trocea, le prende fuego, agarra los bueyes, prepara una especie de picaña, lo echa encima y da de comer a todo el pueblo. Me llama la atención porque si tú y yo queremos avanzar en el propósito de Dios después del manto, es importante que entendamos que hay relaciones que hay que redefinir. Escuche, Eliseo redefine sus relaciones. Papá, mamá, os quiero, os amo, os respeto, pero yo tengo un camino que tengo que seguir. Te quiero, te amo, te respeto, pero ahora mismo la relación que tengo contigo o como estoy gestionando mi relación no me suma al propósito de mi vida. Yo tengo que salir de aquí y tengo que encaminarme a otra cosa. Mucha gente no avanza hacia el propósito porque están atados a relaciones que los limitan en el cumplimiento del propósito. Por eso Jesús dijo: el que me quiere seguir y no deja padre, madre, hermano, hermana o incluso su propia vida por causa de mí, no es digno de mí. Ninguna relación puede interponerse entre tu propósito y tú. No se trata de que no te voy a hablar, no te voy a dirigir la palabra, no. Voy a redefinir mi relación, voy a establecer límites. Lo que antes me tomaba más tiempo, ahora me va a tomar menos. Y yo te voy a marcar el límite, te voy a decir: hasta aquí vas a llegar. ¿Por qué? Porque tengo un camino que recorrer. En mi nueva temporada, en el propósito que Dios me está marcando, yo tengo que tomar decisiones. Y yo no voy a permitir que tú me sigas limitando a mí. Y luego dice la Biblia que da de comer a todo el pueblo. Yo me imagino que en el pueblo habría gente que probablemente le habría hecho daño en algún momento. Yo creo que si eso me pasa a mí,
Yo solamente invito a comer a mis amigos, ¿verdad? Una buena despedida, una buena carne, junto a la gente que quiero. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo, antes de convertirnos, estamos fuera en el mundo, nos juntamos solamente con la gente que amamos, ¿o no? Fuera de los caminos del Señor, usted solamente sale y se junta y come con la gente que usted ama, con la gente que le cae bien, con la gente que no le da problemas. Pero cuando usted se convierte y viene a la iglesia, usted tiene que amar a todos. Porque yo quiero tu corazón, Jesús. Claro. ¿Sabes una cosa? En tu corazón tiene que haber espacio para la gente que te ama y para la gente que te odia. Si en tu corazón no hay espacio para la gente que te odia, tu corazón no se parece al de Jesús. Porque hubo un momento en la historia del Jesús hombre en el que el mayor espacio en su corazón estaba ocupado por gente que le odiaba. Si tú mirabas dentro del corazón de Jesús, ibas a encontrar más gente que le odiaba que le amaba. A veces nuestro corazón está más lleno de la gente a la que amamos, que nos trata bien, que de la gente que nos rechaza. Y si tú no sabes lidiar con el rechazo, con el dolor, con aquella gente que te ha hecho daño, la amargura entrará en tu corazón. Y tú no puedes vivir en el propósito de Dios con amargura en tu corazón. ¿Cuántos recuerdan a Aitofel? ¿Usted sabe quién es Aitofel? Bueno, Aitofel era el consejero de David. Un hombre de Dios extraordinario. Dice la Biblia que cuando Aitofel hablaba, era como si Dios mismo estuviese hablando. Cuando Absalón se rebela contra David, el primero que se alía con Absalón es Aitofel. El primero que no se lo piensa, rápido, traiciona a David, su amigo, de años, lo traiciona rápidamente y se pone al lado de Absalón. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser un hombre de Dios que cuando hablaba era como si Dios hablase? ¿Qué le lleva a un hombre a traicionar a su amigo de tantos años, de la noche a la mañana? Para entenderlo tienes que ir más para atrás. Aitofel conoce a David de la cueva de Adulam. Aitofel y su hijo Eliam se alían con David de la cueva de Adulam. Usted conoce la cueva de Adulam, ¿verdad? Todos los amargados, enlutados, endeudados, la crema de la crema, lo mejor de estaban ahí. Y Aitofel y su hijo Eliam se convierten en aliados de David, parte de los valientes de David. Ahí estaba Eliam. Eliam está en la lista de los valientes de David. Y Eliam tenía un amigo que era muy amigo de él, se llamaba Urías. Eliam y Urías eran muy amigos. Urías, otro de los valientes de David. Y ellos estuvieron con David en el momento en que David huía de Saúl, cuando no era el rey. Estuvieron en su peor momento con David. Batallaron con él, le acompañaron en todo el tiempo, le acompañaron en todo el proceso. Y siendo ya David rey, eran de los valientes. Allá estaba Eliam, Urías y el papá de Eliam, Aitofel. Eliam tenía una hija que se llamaba Betsabé. Y un día, Urías se enamoró de la hija de uno de sus amigos, de Eliam. Y dijo, oye, Eliam, me mola tu hija, ¿eh? Tu hija, como te dice, es chula, tu hija, beautiful. Beautiful. Así que imagínate qué alegría para Eliam. ¿Qué mejor esposo que mi mejor amigo? Ella entrega a su hija Betsabé y se casan con Urías. Familia feliz. Hasta que años más tarde, David está en la terraza, paseando, se levanta de dormir la siesta, se asoma y ve a Betsabé que se está bañando con un traje de neopreno. No, lo digo para guardar la mente ahora. Está bañando ahí y la manda a llamar. Le dice, ir a buscar a Betsabé, decirle que quiero que venga aquí, vamos a jugar una partida de cartas. Y la trae al palacio, y usted ya sabe lo que pasó, ¿verdad? Que no necesita detalles, ¿verdad que no? La dejó embarazada, usted conoce la historia, ¿verdad? La deja embarazada. Al tiempo, Betsabé le manda un WhatsApp a David
Estoy preñado. Y el niño es tuyo. David dice, ¿seguro? Dice ella, desgraciado. ¿Qué pasa? Entonces David dice, esto tenemos que arreglarlo de alguna manera. Voy a pedir a Dios que me dé sabiduría, esto hay que arreglarlo. Te manda a llamar de la guerra a su amigo del alma, Urias. ¿Lo conoces toda la vida? Desde que David tenía como 17 años, lo manda a llamar. Lo trae y dice, oye, mira, usted sabe la historia, ¿verdad? Intenta convencerlo que se vaya a su casa para que juegue las cartas con su mujer. Y Urias no quiere. Urias dice, no, que me has tenido jugando las cartas con mi esposa y todos mis compañeros en la guerra y demás. Y no quiere, David quería que se acostase con su mujer para enchufarle ahí el hijo de él y demás. Y no lo consigue. Entonces llama a Joab y le dice a Joab, quiero que agarres a Urias cuando regrese y lo pongas en lo peor de la guerra, en primera línea, para que le caiga un misil en la cabeza y se muera para siempre. Y le mata ahí. Usted conoce la historia, Urias muere. Cuando Urias muere, ¿qué hace David? Pues se casa con Betsabé y aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Bueno, ¿quién es el testigo silencioso de toda esa trama? Aitofel. Aitofel tiene que soportar como alguien al que ha sido leal desde la juventud. Ha destruido la vida, ha deshonrado a su nieta, ha asesinado a su yerno, ha manchado el nombre de Eliam, ha reventado la familia. Aquel por quien yo di mi vida, y Aitofel se lo guarda en el corazón. No lo habla, se lo guarda en el corazón. Y lo que no solucionas, lo que no confrontas, te destruye. El tiempo no cura las heridas, las infecta si no las tratas. Y lo guardó en el corazón y se generó una raíz de amargura. Al punto cuando vio la oportunidad de vengarse, dijo, ahí estoy yo. ¿Y sabes cómo termina Aitofel? Se ahorca. Escucha, ¿sabes qué significa Aitofel? Amigo de la locura. O hermano de la locura. Otros dicen que significa hermano de la insensatez. Cuando Aitofel se alineó en el propósito de Dios, ni su nombre podía frenarlo. Porque pasó de ser el amigo de la insensatez y de la locura a ser alguien que cuando hablaba era como si Dios hablase. En el momento en que lo trató con el corazón, se convirtió en el más loco e insensato, se acabó colgando, se suicidó. Ten cuidado, porque si tú no cuidas tu corazón, por muy grande que sea tu propósito, se puede perder, ¿eh? Y termino con esto. Eliseo quemó las yuntas y quemó los bueyes. Se deshizo de lo que ya no le servía para la siguiente etapa. ¿Te imaginas que Eliseo dijese, Elías, ahí voy, espera un momento, me voy con los bueyes, tranquilo que yo voy para allá, ¿eh? No puedes usar las herramientas del campo para lo profético. Lo que tú no destruyes, acabas volviendo otra vez a ello. De lo que tú no te deshaces, acabas volviendo. Con Dios no hay plan B. No, bueno, me la voy a jugar para servir al Señor, pero por si acaso tengo un plan preparado por si no funciona. Voy a ser profeta, pero voy a alquilar los bueyes y la yunta por si acaso no funciona lo de profetizar y esas cosas. Porque por ahí he escuchado que si doy una profecía y no se cumple me apedrean. Así que por las dudas, siempre tengo un sitio donde volver, ¿no? Lo que tú no destruyes en fe, al final acabas volviendo y te acabas reteniendo. Termino con esto. Qué bueno, ¿eh? Cuando tú le crees a Dios, nadie puede, escucha, nadie puede detener el propósito suyo en tu vida. Nadie. Cuando yo tenía 16 años le di mi vida al Señor. Con 16 años. Cuando tenía 17 años entré a estudiar la Facultad de Teología en mi país. Era el estudiante más joven. Yo era un desastre. Hoy más o menos sigo igual, un poquito mejorado.
Y mi mujer me dice, pero si quieres cambiar, ¿por qué te juntas con Joe Rosa? Y digo, bueno, pero... Tranquilo, chico. Era un desastre. Sin profesar. Diamante, más bruto que diamante. Terrible. Impulsivo, inmaduro. Era un desastre, con toda, en mayúscula. Cuando yo entré a la facultad, todos eran súper santos, de verdad, ¿eh? Todos leían un montón la Biblia, hablaban todos, hermano, que tal, no sé qué. Yo juraría que alguno de ellos hasta le gritaban en el suelo, de verdad, ¿eh? No andaban, volaban. Y yo, ¿saben lo único que tenía? Un llamado. Lo siento mucho, pero solo tenía un llamado. No tenía ni referencias, ni mucho conocimiento, ni nada. Yo entré para prepararme para servir al Señor, entendiendo que la preparación no solamente implica lo académico. Un llamado, y con el llamado viene la preparación. Yo recuerdo que era el estudiante más joven, todos los demás eran mucho más mayores que yo. Y yo era un desastre. Un día, cuando terminaron mis 3 primeros meses de estudios, el director me llamó a su despacho y me sentó. Yo recuerdo que él se quitó sus gafas, me miró con sus penetrantes ojos azules y me dijo, mira, yo creo que es mejor que no vuelvas. Y me dice, tú nunca vas a servir al Señor. Un amor al hombre, ¿eh? Tú nunca vas a servir al Señor. Mira, esas palabras me mataron. Yo miraba a ese hombre, que para mí era un referente, y me dice, yo creo que es mejor que no vuelvas. Entonces, a mí solamente me salió, ¿me estás echando? Me dice, no, creo que es mejor que no vuelvas. Me estás echando con estilo. Yo me regresé, yo soy del norte del país, de Barcelona, y regresé a mi casa destruido. Yo recuerdo que me metí en el cuarto, no quería comer, agarré una depresión. ¿Cuántos saben que los cristianos también se deprimen? Menos mal, menos mal. Si alguien nunca se pone triste, yo me quiero tomar un selfie con él cuando terminemos. Yo recuerdo que estuve mal, porque esas palabras me dieron dentro. Porque para alguien de peso me estaba diciendo que Dios no me podía usar. Y yo había visto cómo me habían cerrado las puertas. Y yo recuerdo que tras una semana, apenas sin salir de mi cuarto, no quería comer, estaba deprimido, estaba mal. El Señor me habló una noche. Y Él me dijo esto. No me mandó un ángel, ni vi luces, ni nada raro. No lo digo porque a veces nos olvidamos que lo más sencillo es lo más poderoso. Por eso a veces nos cuesta creer lo más sencillo. Y Él me dijo, ¿quién te ha llamado? Así me dijo, ¿quién te ha llamado? Y yo dije, tú, Señor, ¿cuál es el problema? Digo, no, pero Señor, no puedo volver. Y me dijo, no te han echado, te han aconsejado que no vuelvas. Esto fue lo que yo hice. Esperé al día del inicio del segundo trimestre del curso y me monté en un tren. No dije que volvía. Me monté en un tren. Y cuando faltaba como una hora para llegar a la ciudad, llamé por teléfono a la facultad. Dije, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Soy Héctor. Sí. Estoy a una hora. ¿Alguien puede venir a buscarme? Me mandan a buscar. El jefe de estudio me vino a buscar. Me montó en el coche y iba en silencio. Un silencio incómodo. Esto es incómodo. Iba yo lo sentado. Al lado. Yo, esperando a que, digo, venga, dale ya, asesta el hacha, venga, suéltalo ya. Me dice, ¿y cómo es que ha vuelto? Y le dije, usted no había echado, ¿no?
hombre, te dijimos que mejor que no volviese. Digo, pero no me habéis echado, ¿verdad? Y entonces me miró, se empezó a reír, agachó la cabeza. Para hacerte corta la historia, hoy en día, hace 14 años, que yo soy profesor en esa facultad. Y cada vez que comienza un curso, yo miro a mis alumnos y les digo, ustedes vais a servir al Señor. Levanten sus manos. Este congreso es un momento de mando. Es un momento de mando. Mi corazón se ha conmovido al escuchar los kilómetros, las horas, la incomodidad del viaje tan largo que muchos de ustedes han tenido que hacer. Y sabe una cosa, por mucho que yo quiera darle lo mejor de mí, me encantaría abrazarles a todos ustedes y que ustedes se fuesen de aquí súper bendecidos. Lo que me consuela es que Dios les ama mucho más que yo. Y que el que sí que tiene el corazón a rebosar es Dios. Por eso yo sé que Dios es fiel y Él honra la fe. Y yo sé que este congreso va a ser un antes y un después para tu vida. Pero recuerda que lo importante es lo que tú vas a hacer después que recibas el momento del mando. Eso es lo que va a marcar realmente la diferencia para tu vida. Eso es lo que realmente va a cambiar el rumbo de tu vida. Tú vas a tener que salir de este lugar tomando decisiones, diciendo, Señor, he sentido que el cielo me ha mirado. Me siento rodeado de un montón de hermanos y hermanas que están en lo mismo. Mira, hablamos de los pastores que están pagando el precio, pero aquí hay iglesia. Dije que aquí hay iglesia que también está pagando el precio. Y yo sé que tú vas a sentir la presencia del Señor, vas a decir, qué bueno Dios, tu presencia, tu gloria, eres maravilloso. Y eso está bien. Pero tú vas a tener que tomar decisiones radicales en tu vida. Va a haber relaciones que vas a tener que redefinir. Va a haber ciertas mentalidades que vas a tener que cambiar. Vas a tener que empezar a dar pasos de fe creyéndole a Dios. Vas a tener que entender que Dios te mete en un proceso para llevarte a algo más grande todavía. Tu fe se tiene que estirar para creer que tu propósito nace en Dios. Mira, tú has tratado tus planes. Y has dicho, voy a alcanzar esta etnia u otra etnia, voy a ir por aquí, por allá. Pero Dios te va a volar la cabeza. Porque Él es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos. Y si eres capaz de creerlo, solamente esto es el punto de partida. Para que entiendas que inicias una nueva temporada bajo el mando hacia el propósito de Dios para tu vida. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus dos manos al cielo. El Espíritu Santo está en este lugar, en esta noche. Su gloria está aquí, vamos. Abre tus labios y comienza a adorar al Señor ahí donde está. Dile, Señor, gracias por el manto. Gracias por el manto. Gracias por el manto. Gracias por lo que viene para mi vida. Hay un nuevo tiempo que viene para mí. Hay un nuevo tiempo que viene para mí. Mi vida es para ti, para tu propósito, Señor. Mi vida es para ti, Señor. Tú me viste cuando nadie me vio. Tú me señalaste cuando nadie pensaba en mí. Yo te digo, Dios te ve en el campo trabajando. Yo te digo, Dios te ve en el campo trabajando donde nadie te ve. Yo te digo, Dios ve lo que nadie te ve. Vamos todos adorando al Señor. Oh, carabasata la macoro, vosotros lo macarabacanda la bandera. El Señor te dice, tengo cosas grandes para ti, tengo cosas grandes para ti. Pero te toca a ti salir y caminar en pos de ellas. Te toca a ti salir y caminar en pos de ellas. Te toca a ti salir, te toca caminar. Vamos, créele a Dios. Te toca creerle a Dios. ¿Cómo creerle a Dios? El manto viene de Dios sobre tu vida. El manto viene sobre tu vida. El manto viene sobre tu vida. El manto
manto viene sobre tu vida. Hay una gloria de Dios en este lugar. Hay una gloria de Dios en este lugar. El manto viene para tu vida. El manto viene para tu vida. Cada vez que te he hablado he sido yo, dice el Señor. Cada palabra te preparó para tu propósito. Cada palabra te preparó para el propósito. Cada milagro te preparó para el propósito. Vamos, son señales en tu camino. Son señales en tu camino. Hay un manto sobre tu vida. Hay un manto sobre tu vida. Hay un manto, hay un manto. Hay un manto sobre ti. Hay un manto sobre ti. Hay un manto sobre ti. Vamos. Sobre tu vida. Yo siento en mi espíritu soltarte esto. Es tiempo de salir de los límites que controlas. Has estado capitaneando tu vida bajo la seguridad de lo que controlas. Eliseo conducía las yuntas en un espacio de terreno limitado. Pero para ir hacia lo que Dios tenía para él, tenía que salir de los límites del campo. Y ahora tenía que ser otro el que dirigiese. Y corrió en pos de Elías, seguía a Elías y le servía. El Señor te llama a salir de los límites de la comodidad. A que sea Él el que te guíe en el camino en esta nueva etapa. El campo estuvo bien durante el tiempo que fue el nuevo lugar para ti. Llevas demasiado tiempo arando la misma tierra, en los mismos límites. El Señor te dice en esta noche: es tiempo de salir de los límites de lo que controlas, de los límites de la seguridad, de la comodidad, y adentrarte por la fe, solamente con la promesa del propósito, solamente con el llamado, solamente con la palabra. Estás dispuesto a seguir por fe, paso a paso. Génesis 12, Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, yo te voy a ir mostrando la tierra día a día. Y entras en una nueva etapa en la que Dios va guiándote día a día, más allá de los límites que estás trazando ahora mismo. Porque vas a volver a encontrarte con un manto más glorioso todavía. El primer manto te lleva al segundo manto. El primer manto te lleva al segundo manto. El manto que te dice esta noche me volveremos a encontrar. Y cuando me vuelvas a ver, habrá el doble para ti, habrá el doble para ti, habrá el doble para ti. ¿Cuánto lo cree? Levante sus manos. Levante sus manos, vamos. Vamos, dígalo. Con toda su alma. Para ti, Señor. Para adorarte. Adorarte vivo. Para adorarte vivo. Para adorarte. Caudales de avivamiento para el Amazonas.